Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Con un 77.92% a favor del sí, los rusos decidieron respaldar la propuesta del gobierno del presidente Vladimir Putin para realizar 206 reformas a la Carta Magna de ese país. Algunas de estas enmiendas, se las destaco en la siguiente gráfica, es la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin aspire a mantenerse en el cargo por 2 mandatos más. La indexación anual de las pensiones, el salario mínimo debe estar por encima del mínimo de subsistencia, la inclusión de Dios en la Constitución. Y otras de las reformas es también establecer el matrimonio como la unión solamente entre un hombre y una mujer exclusivamente, así como también se prohíbe ceder territorio soberano ruso a otro estado y la prevalencia de la ley fundamental nacional sobre el derecho internacional. Llama la atención de la comunidad internacional la posible permanencia precisamente del presidente Vladimir Putin en el poder hasta el año 2036. Veamos un poco la cronología de este líder ruso desde que llegó al poder en 1999, asumió como primer ministro de la Federación. Ese mismo año pasó a ser presidente interino después de la renuncia de Boris Yeltsin. En el año 2000 hubo elecciones y triunfó en las urnas, lo que le permitió gobernar hasta el año 2004. Fue reelecto y se mantuvo en el poder hasta el 2008. Allí tuvo fin su segundo mandato y del 2008 al 2012 fue primer ministro durante el gobierno de Dmitry Medvedev. Del 2012 al 2018 fue su tercer mandato como presidente y fue reelecto para una cuarta ocasión hasta el 2024. La propuesta que hacen en la Constitución es que a partir del 2024 haya un borrón y cuenta nueva y el mandatario quede como en cero, como si no hubiera gobernado Rusia a lo largo de estos años y pueda acceder otra vez a gobernar el país por 2 periodos consecutivos, como lo estipula la Constitución de ese país. Para analizar este tema, saludamos a Tamara Yevtushenko. Ella es representante oficial de la Universidad Estatal de San Petersburgo y también es coordinadora de la Cátedra de Rusia en el Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. También está con nosotros Vladimir Rubinsky, él es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia. Y finalmente también se une a esta conversación Alberto Huschenhoita, él es director en Relaciones Internacionales y profesor en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación y también en la Universidad Abierta Interamericana. Nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. También nos interesa mucho conocer su opinión. Por favor, deje todos sus comentarios. Los invito para que dejen sus preguntas también y sus comentarios a través de las redes sociales @France24_ES o @Santilogo. Deje los comentarios, por favor, con la etiqueta numeral El Debate F24. Todos los comentarios son bienvenidos. Pues bueno, comenzamos entonces el debate. Quiero comenzar preguntándole a Tamara Yevtushenko sobre esta situación que se está presentando en Rusia. Tamara, buenas noches. Una democracia que ya de por sí es criticada a nivel internacional está siendo amenazada. Hay pocas garantías democráticas con este cambio, estas reformas que va a tener la Constitución rusa después de este referendo. Muy buenas noches. Considero que el cambio de la Constitución, las enmiendas aprobadas son muy positivas para nuestro Estado, que garantizan la supremacía de derecho nacional al derecho internacional, y también es un paso más para la afirmación de la soberanía importante de la Federación Rusa. Estoy muy contenta que la mayoría de la población votó por estas enmiendas. Y por otro lado, Vladimir Rubinsky, ¿cuál es su opinión sobre este referendo? ¿Los resultados están amenazando allí los derechos democráticos de la Federación? Buenas noches, gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que esto no es una votación por una constitución. Era una votación por si Vladimir Putin queda en el poder o no. Porque, para comenzar, muchos de los rusos ni siquiera leyeron todas las enmiendas, son más de 200 enmiendas, se demoró 1 hora y media para leerlos. La mayoría incluso de los votantes, cuando llegaron a votar y les preguntaron si ellos conocen por qué están votando, dijeron que no. Entonces, esto incluso no es una votación por una constitución, sino una votación si Vladimir Putin va o no va a permanecer en el poder. Entonces,
Desde esta perspectiva, obviamente, es algo bastante preocupante lo que está pasando en Rusia. Y por último, para cerrar este primer bloque, para conocer la opinión de nuestros invitados, Alberto Huchejoita en la ciudad de Buenos Aires, su opinión. Buenas noches. Bueno, mi opinión es que esto no era una consulta vinculante y de cualquier manera la posibilidad de que el presidente Vladimir Putin continúe como presidente de Rusia o inicie un periodo nuevo o dos periodos a partir de 2024, ya estaba echada la suerte cuando se produjeron los anuncios en enero pasado y particularmente en marzo, cuando desde la propia Duma del Estado se favoreció justamente este mecanismo que implicara que Putin pueda, a partir de 2024, presentarse prácticamente de cero por dos periodos presidenciales de 6 años. Lo que yo considero es que el presidente, dentro de esto que se denomina putinismo, consenso Putin, buscaba una legitimidad que le permitiera, por lo menos en el corto plazo, llegar con un resultado positivo a las elecciones de 2024, pero la posibilidad de que Putin se presente en las elecciones de 2024 es uno de los escenarios. Pueden existir otros escenarios donde no sea Putin el futuro candidato a presidente de Rusia. Claro, eso hay que ver los escenarios que pueda haber a futuro, que no necesariamente implica que el presidente Putin se vaya a presentar a las elecciones y que gane. Ese escenario también es factible. Tamara, hoy viendo algunos de los mensajes que el presidente Putin le dio a los ciudadanos rusos, les agradecía por la votación, pero también fue claro al decir que faltan cosas por hacer, que él entiende que algunos ciudadanos hayan votado por el no o discrepen con algunas de estas enmiendas porque saben que no ha cumplido a lo largo de estos años que ha estado en el poder. ¿Qué es lo que le falta a Vladimir Putin, que necesita revalidarse ante los ciudadanos y tal vez permanecer en el poder 2 periodos más? Creo que lo más importante es centrarse no en la figura de Vladimir Putin, porque nosotros, ante que nada, votamos por la Constitución que garantiza la soberanía de nuestro país y el bienestar para venideras generaciones. Considero que nuestro presidente ha hecho mucho durante estos años y no es la cuestión si él sigue en el poder, sino cómo también está posicionado en nuestro país en el mundo. Considero que el presidente Putin está ejerciendo efectivamente sus poderes y sus poderes están definidos por la Constitución, que asuntos relacionados con las relaciones internacionales, la seguridad, defensa, y él es el garante de nuestros derechos. Si hablamos de una Rusia fuerte, entonces no es un problema que Putin irá tras Putin. Sinceramente no veo otra figura más carismática que garantiza el poder y la soberanía del país como este líder. Por eso es el resultado, el 78% de los votantes, ¿no? ¿Acaso Occidente rechaza la democracia? Es el voto completamente honesto y fue votado por la población rusa. Sí. Unos pueden aceptar o no lo que luchamos, la defensa de los valores eternos, lo que también pusieron la encomienda de Dios, la familia tradicional, y es muy, muy importante para nosotros conservar la familia, la natalidad. Igual lo hacen otros países occidentales como Hungría, Polonia. Sí. Y creo que esos valores profundamente arraigados en la tradición nuestra, en las raíces del pueblo ruso. Y creo que el pueblo votó no por Putin, sino por la Constitución y por estas enmiendas, ante que nada. No se trata solo de Putin. Y creo que muchos que no están a favor de que Putin se quede en el poder votaron exclusivamente por el futuro de Rusia. Vladimir, su opinión desde la ciudad de Cali. Los rusos, como lo dice Tamara, no todos votaron solamente por la figura de Putin y por haberle devuelto a Rusia ese posicionamiento en la escena internacional, aparte de una estabilidad para el oriente de Europa, sino por otras de las reformas que eran propuestas en este referendo.
Pues obviamente es un documento bastante importante para Rusia. ¿Por qué estoy diciendo que la gente votó por Putin y no por la Constitución? Porque nuevamente la mayor parte de las personas que votaron por la Constitución no leyeron todos los cambios que está proponiendo Vladimir Putin. Y de hecho las autoridades rusas estuvieron muy hábiles para dirigir precisamente la atención de los votantes hacia los temas de la familia, hacia los temas de soberanía, hacia los temas de los valores. Pero son más de 200 cambios y si uno presta atención en lo que hice, yo leí todos estos cambios, todas las propuestas, que ya es una nueva constitución, son básicamente todos los procedimientos que garantizan la permanencia al poder a Vladimir Putin en cualquier escenario. Estoy de acuerdo con Alberto, es posible que Vladimir Putin no va postularse por la presidencia de 2024, aunque él quiere que todo el mundo así se piense. Pero esto no importa, porque la nueva constitución incluso dice que la persona que ya no es el presidente goza de inmunidad incluso después de ser presidente y puede hacer prácticamente lo que quiere. Entonces, habrá que leer el documento para entender la importancia. Pero ¿por qué era posible esta votación? Estoy de acuerdo con Tamara, sí, obviamente, la mayoría de los rusos votaron por ese documento, pero la razón es porque es una fotografía de lo que es la sociedad rusa hoy. Son valores, son defensa de soberanía, son los temas de historia. Nadie puede no estar de acuerdo con estos, pero al fondo es precisamente la posibilidad, la carta blanca para Vladimir Putin hacer lo que quiere en el año 2024. Alberto, para hacer balance y cerrar este tema, tal y como lo entiendo, según esto que dice Vladimir desde la ciudad de Cali, el gobierno trató como de diluir en estas 206 enmiendas precisamente esa validación de la figura de Putin en el poder en Rusia, porque claramente hay un cansancio por parte de la población teniendo a Vladimir Putin como presidente y necesitaban hacer una maniobra, digámoslo así, para poder legitimar ante las autoridades su poder. Efectivamente, sí, es así. Hay que tener presente que hay más de un Putin en los últimos 20 años. Hay un Putin triunfante, que es el Putin de la primera década de este siglo, con mucha ayuda de los buenos precios de las materias primas y con el ordenamiento interno, es decir, poner en caja a aquellos que en la década del 90 tuvieron el dinero y por lo tanto tuvieron el poder. Es decir, en la década del 90 los hombres con el dinero acabaron manejando a los hombres con poder, y él sí, concretamente. Luego hay un Putin ya que se esconde detrás de la figura del entonces presidente Medvedev entre 2008 y 2012, y después aparece un Putin después de la mutilación de Crimea, ya con un consenso superior al 78%. Pero este Putin, triunfante en la escena internacional, sufre problemas dentro de Rusia como consecuencia de algunas situaciones económicas derivadas del bajo precio de las materias primas, por ejemplo, y fundamentalmente una legislación que terminó lesionando algunos derechos sociales, particularmente elevó la edad de jubilación de hombres y mujeres, y esto causó un descontento muy grande entre la población, que aparte, en paralelo a esta legislación, comenzó a sufrir impacto en los ingresos. Hoy en Rusia prácticamente todo el mundo tiene dos trabajos porque no alcanza con un trabajo, de manera que ese 80% de respaldo que tenía el presidente Putin entre 2014 y 2017 cayó al 58% en los últimos 2 años, sí, que sigue siendo alto, porque yo pregunto qué dirigente en Occidente o fuera de Occidente reúne un 58 o un 57% de aprobación. Pero para el sistema Putin este es un porcentaje bajo, y en función de las secuelas que pueda dejar la COVID-19, bueno, los resultados podrían perjudicarlo más, aparte del escenario que podría traer frugalidad económica a Rusia, es decir, sí, lo que vende Rusia, materias primas, básicamente maderas, metales, hidrocarburos, gas, no van a subir, puesto que los escenarios tienden a mantener el precio del petróleo bajo, y este sí es un problema para el escenario que viene en Rusia.
Y es un escenario difícil para muchos países que dependen de las materias primas. Quiero romper la ronda y quiero preguntarle a Vladimir Rubinsky en la ciudad de Cali. Uno de los puntos que también llama la atención de la comunidad internacional es instaurar el matrimonio solamente entre hombre y mujer. ¿Cómo deja entonces esto la posibilidad para la comunidad, la minoría LGBTI en ese país que ya a lo largo de estos años ha sido fuertemente castigada con muchas políticas que ha instaurado precisamente el gobierno Putin? Bueno, en primer lugar, como ya estuve, creo, mencionando, la Constitución, esta nueva versión de la Constitución rusa, refleja, por un lado, la opinión, la visión individual, personal de Vladimir Putin, que nosotros sabemos perfectamente esta posición de él, que estaba expresando en muchísimas ocasiones, que él considera la familia solamente entre hombre y mujer, y que básicamente él insiste que en Rusia no hay ninguna medidas contra la comunidad gay y LGBTI. Pero también hay que tener en cuenta que de hecho es una visión que comparte, yo creo, la mayor parte de la sociedad rusa. ¿Por qué es así? Yo creo que es algo que se puede debatir posiblemente un tiempo bastante largo, pero en este punto yo creo que precisamente este cambio en la Constitución rusa es algo que refleja la mayor parte, la opinión realmente de los rusos. Acá eso puede traer unas consecuencias bastante negativas, estoy de acuerdo, para la comunidad LGBTI, pero así es la Rusia de hoy. Tamara, su opinión, ¿refleja esto entonces el pensar de muchos rusos o es esa visión que tiene el presidente Putin de su país, dejar por fuera una minoría como la minoría LGBTI, el matrimonio igualitario, que son debates que se han llevado en la escena internacional? Varios países lo están debatiendo, lo están instaurando y Rusia parece dar una marcha atrás en cuanto a esos derechos para las minorías. ¿No está dejando por fuera a un porcentaje de su población? Que no se trata de que se deja por afuera a la minoría, se trata solo para defender el país, los niños, donde tiene que ser el padre y el madre. Eso viene de nuestra cultura, eso viene de nuestra religión, la Iglesia Ortodoxa, y es lógico que el pueblo protege sus valores. Por eso nadie dice que algo está mal o está bien, se trata solo de la protección de la familia tradicional y creo que es lo más importante. Inclusive algunas enmiendas fueron también dedicadas a la protección de la unión de la familia y de los niños, que no es menos importante. Sí. Por eso considero que lo que hizo Putin, de algún modo, no importa tanto quién va a gobernar el país, pero él dejó para el futuro que un presidente sucesor se basará en esta constitución y habrá un sucesor de todo lo que él ha creado ahora, que es sumamente importante para las generaciones venideras. Tamara, ya justo voy a preguntarle un poquito más adelante sobre ese sucesor en el poder, pero quería que usted me respondiera, Tamara, también sobre el tema religioso. Mezclar a estas alturas de la sociedad a nivel mundial, volver a mezclar religión con política y meter a Dios en la Constitución, ¿no es un poco riesgoso, no es un poco osado de los gobernantes rusos en este momento, teniendo en cuenta que además no existe en Rusia existen otros cultos religiosos, en el sur hay repúblicas que son musulmanas, que profesan otras religiones, también se les está dejando por fuera? Sí, estoy completamente de acuerdo, pero hay que ver también cómo interpretar estas enmiendas. Se trata de la fe en Dios, no se trata de un Dios concreto, no se trata de la religión. Es un país multiconfesional, es un país donde se respetan muchas culturas, donde conviven muchas etnias y es lo más importante, justo la fe en Dios. Si nosotros vemos en el transcurso de nuestra historia, todas las victorias del pueblo ruso fueron bajo el lema y creencia en Dios. Y todas las grandes batallas de ese modo se ganaron con el nombre de Dios y no importa qué confesión sea. También compartimos con los musulmanes, compartimos con budistas
Y fíjense también la estadística, justo en estas repúblicas votaron más de 95% a favor de la constitución nueva de Vladimir Putin. Toda nuestra cultura se desarrolló bajo el signo del desarrollo espiritual y de eso no podemos olvidar. Sí, Vladimir, su opinión al respecto sobre esto que dice Tamara. Bueno, subrayo nuevamente, lo que yo veo en esta constitución es una fotografía de lo que es Rusia de hoy. Y es un intento de cementarlo, conservarlo. Yo no creo que las nuevas generaciones, los que estudian ahora en el colegio, que estudian en la universidad, que de hecho salen tanto a la calle porque no están de acuerdo con esta imposición de unos valores fijos por parte de los rusos, ellos realmente están muy felices con esto, porque esto es obviamente es una limitación de los derechos, ¿sí? De las creencias, y uno no puede cementar para las generaciones que van una doctrinación como está en el tema de Dios. O sea, Rusia básicamente ahora se niega que alguien puede no tener fe o puede no creer en el Dios. ¿Sí? Sí. Entonces es algo precisamente muy preocupante en este sentido, y yo creo que va a generar un conflicto enorme ahora cuando crecen estas nuevas generaciones. Incluso muchas personas que manifiestan que son creyentes pero no son. ¿Sí? Entonces hay también una dificultad de este índole. Yo creo que es realmente algo bastante preocupante. Alberto, en la ciudad de Buenos Aires, estas decisiones que ha tomado a través de esta constitución que deja estas minorías o niega la existencia de otras religiones, básicamente con lo que está estipulando esta enmienda, ¿no le trae a Rusia problemas en términos de derechos humanos y de derechos de minorías a nivel internacional? Mire, la Rusia de Putin tiene características más clásicas que del siglo XX. Putin para mí no es un líder transformacional, es un líder clásico. Y un líder clásico en Rusia implica básicamente tres cosas: autocracia, nación y religión. En Rusia, estos son básicamente conceptos del gobierno del zar Nicolás I en la primera parte del siglo XIX. De manera que yo diría que parte del sustrato de esta Rusia actual se basa precisamente en esas condiciones. Un autor como Robert Service ha trazado un paralelo justamente entre Putin y Nicolás I, que quizás es el zar Sí. al que más se parece en función de estos conceptos y de estos valores. Rusia es algo más que una nación. Rusia es una civilización. Me parece que esta palabra civilización vuelve a tomar importancia en el siglo XXI como consecuencia de la pérdida de valores en algunos lugares del mundo, un desplome de valores tradicionales como el de la familia, y en parte de Occidente, no digo en todo Occidente, pero en alguna parte de Occidente, particularmente en Europa, con problemas serios demográficos, por ejemplo. Se plantea la posibilidad de si va a poder pervivir la civilización en esta parte de Occidente. Rusia también tiene problemas demográficos, puesto que si no logra levantar su tasa de crecimiento vegetativo, antes del 2050 va a tener problemas en relación con las cuestiones sociales de su economía. Pero quiero decir que Rusia, bajo Putin, no es un actor posmoderno, es un actor que defiende la civilización, y más allá de la ideología, como pasó en tiempos de la Unión Soviética, siempre hay un retorno a los valores clásicos de Rusia. Valores más clásicos. Tamara, esta posible permanencia de Vladimir Putin en el poder hasta 2036, es un escenario posible, no digamos que está todo dicho. ¿Cómo se vería esa relación con América Latina? Tiene una relación muy cercana con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. En sus periodos presidenciales anteriores le apostó mucho por acercarse a América Latina, por invertir, por acercarse mucho más en términos culturales y económicos. Más adelante, en el futuro, ¿usted cómo vería esa relación? Me parece que sí, es muy positivo el desarrollo justo de los contactos entre ambos países, y creo que esta constitución también favorece a la promoción del idioma como soft power,
justo que hay una enmienda prevista en la introducción del ruso como idioma oficial en toda la Federación de Rusia, y el artículo 68 agregará que el ruso es el idioma del pueblo que constituye el Estado. Se da otra dimensión, yo diría, a lo que es el idioma ruso. Siendo también profesora de ruso, le puedo decir que hay un boom en el estudio en este periodo de cuarentena de ruso en toda América Latina. Y es impresionante que podemos ahora, estando en América Latina, dar clases online a tanta cantidad de los alumnos de todos los países de América Latina. Y creo que también estas enmiendas introducidas favorecen lo que se llama soft power para difundir la cultura a través del idioma y de algún modo conservar de ese modo la cultura de la Federación Rusa, compartirla con los latinoamericanos que quieren mucho cultura. Tenemos muchas becas, por ejemplo, para que los alumnos viajen a Rusia para latinoamericanos, y la lista de los candidatos, los que quieren viajar a Rusia, amantes de Rusia, es impresionante. Y les puedo decir que cada día crece la cantidad de los alumnos y los que se interesan por la cultura rusa. Sí. Importante, Tamara, destacar eso. Vladimir, es su opinión, ¿cómo serán esas relaciones con América Latina, teniendo a Venezuela como su principal aliado en la región, un país conflictivo, sobre todo en su relación con Estados Unidos? Bueno, permítame antes de responder a esta pregunta mencionar algo sobre el idioma ruso. A mí me encantaría que el ruso realmente será un idioma que hablan mucho más en el mundo que en este momento están hablando. Yo creo que están haciendo unos esfuerzos interesantes. Estoy de acuerdo con Tamara que hay un creciente interés para aprender el idioma ruso. Lo que no veo que el uso de ruso como realmente el poder soft power por ahora posiblemente va a cambiar algo. Sí, sin embargo, incluso todos sabemos que la mismísima pregunta en el boletín de votación fue escrita con un error en ruso, ¿no? Entonces, dice algo sobre cómo es la actitud hacia el idioma ruso. Ahora, si estamos hablando sobre las relaciones entre Rusia y América Latina, yo siempre mantengo la visión que la importancia de América Latina para Rusia tiene que ver con su cercanía a los Estados Unidos. Y Moscú está siempre mirando hacia América Latina bajo la óptica de sus relaciones con los Estados Unidos. Las relaciones que están en su punto muy bajo, hay poca esperanza que se puede liberar un poco de esta tensión que existe en este momento, pero Rusia tiene muy pocos recursos tangibles para poder fortalecer estas relaciones. Sin embargo, hasta el momento, cuando se mejoran las relaciones con los Estados Unidos, los rusos sí van a seguir intentando elaborar ciertas relaciones, interacciones con América Latina. Sabemos un caso de éxito que es Russia Today, RT en español, pero realmente el problema grande, el desafío grande para Rusia es la ausencia de los recursos tangibles que pueden invertir en esta relación. Que es un espacio que ha tomado China en la relación con América Latina. Alberto, su conclusión de este tema le pido sea puntual para poder cerrar ya, porque me quedan pocos minutos. Muy bien, yo coincido con Tamara Yushchenko y también con Vladimir Rubinsky, puesto que por un lado tenemos soft power, como es una expansión de los vínculos culturales con países de América Latina, pero también hay geopolítica, es decir, crear una situación de reparación estratégica por parte de Rusia frente a Estados Unidos en un espacio tradicionalmente de influencia norteamericana. Yo diría que hay cultura, pero también hay movimientos geopolíticos y hay vínculos en expansión. Pero nunca por ahora se va a comparar la relación de Rusia con América Latina que la que tiene China con América Latina, que es mucho mayor. Sí. Para el cierre del programa, quiero preguntarles a todos sobre quién puede ser ese sucesor, porque claramente Vladimir Putin estará en el poder hasta el 2036, pero de ahí en adelante, ¿quién puede llegar al poder? Me quedan pocos minutos de programa, les pido por favor sean breves. Tamara, adelante. Creo que, bueno, es un poco más adelantado. Creo que Vladimir Putin va a formar un equipo de las personas
que pueden gobernar en el país. Pero en este momento el líder más carismático que Putin, que dio esta impronta del país de imperio, que volvió su estatus a nivel internacional, yo personalmente no veo a nadie en este momento. Vladimir, su opinión. Bueno, una de las explicaciones que el mismo Putin estaba dando por qué él puede postularse nuevamente para el puesto de presidente, porque no quiere que comiencen a mirar quién puede ser su sucesor. Entonces, él básicamente no está dejando en este momento a surgir a ninguna figura. Los espacios están topados totalmente, entonces no hay ninguna persona fuera de Putin en las condiciones que ahora se existen en Rusia. Y la nueva constitución básicamente está haciendo todo lo posible para que no surja esta figura. Vladimir, rápido, ¿ni siquiera un regreso de Dmitry Medvedev podría tener espacio ahí? Bueno, Dmitry Medvedev ha sido percibido como una figura muy débil por la mayoría de los rusos y yo no creo que él pueda estar de vuelta. Y sí, sabemos que, por ejemplo, cuando Sobyanin, el alcalde de Moscú, comenzó a llegar a tener un poco más popularidad que Putin, de una vez fue castigado. Sí. Entonces, es muy controlado. Alberto, su conclusión. ¿Quién puede relevar a Putin en el poder? Bueno, yo veo dos posibles escenarios. Putin puede relevar a Putin en el 2024 y si no es así, puede suceder que Putin pase a ser un miembro central del Consejo de Estado, un revigorizado, robustecido Consejo de Estado, y ser un presidente, digamos, como lo fue realmente cuando Medvedev fue presidente. En cuanto a candidatos, más allá de estos dos escenarios, yo creo que se va a dar Putin presidente en el 2024, ese es mi punto de vista. Si va a haber un sucesor, tiene que ser alguien joven, una persona que logre identificarse, que no solamente atraiga el voto de la gente mayor, sino también de los jóvenes. Pues a mis tres invitados les agradezco por haber compartido con nosotros sus opiniones y sus perspectivas sobre este tema. Ustedes también gracias por la sintonía, por estar con nosotros en France 24. Pueden continuar dejando sus comentarios y sus preguntas. Sigan con France 24, hay mucho más para ver.